Mi cordial saludo para todas y para todos. Esta es la tercera de 4 exposiciones con base al modelo basado en agentes para la tuberculosis en USME. En las dos anteriores se trataron los temas de modelos epidemiológicos y de sistema de autómata geográfico, precedido de el tema de autómatas celulares. En primera instancia se expusieron las bases matemáticas que permiten estimar el comportamiento de enfermedades y luego se hizo una introducción al sistema informático que permite simular fenómenos presentes en la realidad. En esta oportunidad se hará una introducción al tema de complejidad, teniendo la mayor profundidad teórica hasta el momento esta exposición, para comprender la posibilidad de observar comportamientos inesperados en sucesos como la expansión de epidemias, en búsqueda de un enfoque de la tecnología y del conocimiento para afrontar las necesidades más urgentes de sociedades como la colombiana. Para comenzar, se sabe que el universo surgió aproximadamente hace 13 millones de años y según la teoría condujo a un estado de expansión uniforme de partículas sólidas y gaseosas de materia que fueron muy sensibles a las condiciones iniciales del medio, generando posteriormente múltiples sistemas de estrellas, planetas, asteroides e inclusive el misterio de la vida. Por ello es necesario el concepto de complejidad, que se ha desarrollado en campos como la informática, la matemática, la física y la biología, pero que se puede entender globalmente como la condición por la que la evolución de un cuerpo o una información no se puede reducir a una fórmula más sencilla, y por lo cual no es posible predecir el comportamiento del cuerpo o de la información, deduciéndolos a partir de las condiciones iniciales, pasando del caos al orden. La complejidad surge como parte de la respuesta a la pregunta ¿cuál es el origen de la vida? Así, en primera instancia surge la idea de un Dios creador, arquitecto de un universo abocado y predestinado a tener seres a su imagen y semejanza, donde la ciencia sería una forma de conocer la mente de Dios, expresado así por el obispo protestante empirista Berkeley en el siglo XVIII y por Albert Einstein en el siglo XX, estando el universo afinado para combinar simplicidad y complejidad hasta los actuales estados con el mundo presente con el humano a la cabeza. Tal posición llegó a consolidarse en física en los años 70 como la teoría antrópica, desarrollada por cosmólogos como Brandon Carter, Martin Rees y Bernard Carr, y posteriormente en biología por científicos religiosos como William Dembski. En segunda instancia está la teoría del absurdo, según la cual el universo no tiene ningún fin y todo se reduce a una serie de coincidencias que han desembocado en la vida, pero como un absurdo y no como un designio divino o algo predestinado, donde cualquier sentido de la existencia se reduce a una explicación buscada a través de la racionalidad y no a la definición de un origen preconcebido. Y por último está la teoría de los universos múltiples que coexisten y de los cuales uno, el nuestro, reunió las condiciones necesarias para que naciera la vida. Sin embargo, esta teoría es insuficiente desde el principio de la navaja de Occam, en que la mejor explicación es la más simple, siendo poco satisfactorio acudir a universos desconocidos para explicar el único universo que conocemos, como lo expresa la crítica hecha por el teólogo y científico Niels Henrik Gregersen, presidente de la Asociación Científica de Dinamarca, que señala de escépticos a científicos ateos como Robert Dawkins, biólogo defensor de los universos múltiples, autor de la célebre obra El gen del egoísmo. En las tres teorías anteriores está la complejidad, en la forma general del paso del caos al orden, el tránsito de un universo lleno de partículas esparcidas sin ninguna organización hasta los cúmulos de galaxias, estrellas, planetas y nuestra misma vida, haciendo una lectura de la historia del universo hacia un mundo cada vez más organizado y más complejo. Una de las pruebas de este paso a estados de mayor complejidad se ha realizado por décadas desde los estudios de la información, surgidos principalmente en la Segunda Guerra Mundial. Surge así una nueva definición de aleatoriedad, según la cual no es posible encontrar una fórmula para expresar un mensaje de una forma más comprimida que el mismo mensaje,
donde si por ejemplo se considera una serie binaria de ceros y unos, cada número de la serie será un elemento independiente de la información sin poder predecirse a partir de sus vecinos o de algún patrón o regla dentro de la serie. Así, siendo un bit la unidad mínima de la información, se tiene que una serie de números es aleatoria si el menor algoritmo capaz de escribirla tiene la misma cantidad de bits que la misma serie. Esta definición fue realizada por Andrei Kolmogorov de la Escuela de Ciencias de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en 1965 y también por Gregory Shaitin de la Asociación de Maquinaria en Computación en Nueva York, Estados Unidos en 1966 y 1969. Surge así una nueva definición de complejidad en teoría de la información, donde la complejidad de una serie de dígitos es el número de bits que hay que introducir en una computadora para obtener la serie original como salida. Es decir, que a medida que el número de bits sea menor para obtener una serie, menor será la complejidad de esta, y en caso contrario, una serie de números será al azar cuando por su complejidad sea aproximadamente igual al tamaño de bits de entrada en la computadora. Una segunda referencia de la complejidad está en la física, en los procesos naturales irreversibles, es decir, aquellos que liberan energía y que no pueden regresar a su estado inicial, de los cuales se cree que tienen una tendencia a crear estados de mayor orden, surgiendo espontáneamente la complejidad. Estos procesos se parecen a una serie de números al azar, ya que sus estados futuros no se pueden deducir directamente de sus estados actuales. Por ejemplo, el crecimiento rápido de bacterias es un proceso termodinámicamente irreversible. Asimismo, se podría manifestar en un nuevo suceso conocido como la ley del crecimiento lento, bajo la cual pueden surgir bacterias desde un ambiente esterilizado, donde surge espontáneamente la complejidad a través de grandes lapsos de tiempo, tales como el tiempo geológico. La estimación de tales fenómenos a grandes tiempos es posible a través de simulaciones computacionales por la llamada universalidad computacional, que es la propiedad de simular fenómenos en computadoras a partir de condiciones iniciales entregadas al sistema desde leyes de la física regidas por axiomas, es decir, leyes primarias evidentes por sí mismas, para representar un fenómeno, donde se espera establecer conexiones entre partes distantes de un suceso u organismo. Esta propiedad se llama orden de largo alcance y se desenvuelve a través de la cantidad de correlaciones existentes entre las partes, conocidas como información mutua a largo alcance. Por ejemplo, una caja hermética conteniendo un gas sin la influencia de la gravedad hace que las partículas de este se distribuyan uniformemente bajo un mismo patrón de orden, tendiendo al equilibrio. Pero cuando hay gravedad, todas las correlaciones no se propagan en el medio y los comportamientos varían en zonas de la caja. Simulaciones de computador permiten observar fenómenos como los anteriores, y el tiempo de ejecución para observar un fenómeno que no es reducible a una fórmula o programa más sencillo se llama profundidad lógica, por medio de la cual es posible observar estructuras con capacidad de multiplicarse, llamadas estructuras autosimilares. Un ejemplo que tiene que ver con este estudio son las reglas determinísticas que definen el comportamiento de los autómatas celulares, como lo observa Stephen Wolfram y otros. Les recuerdo que la anterior exposición explica los autómatas celulares y los sistemas de autómata geográfico. Entonces, por ejemplo, en la simulación de una patología, a través de un sistema de autómata geográfico, se pueden observar focos de permanencia de la enfermedad en lugares inesperados, dado que surgen patrones de autoorganización donde ha aumentado la complejidad del suceso. En el caso de los modelos basados en agentes, la intención es partir de reglas conocidas y de leyes aceptadas, con la intención de observar comportamientos generales dentro de los sistemas, que no dependen directamente de estas, ya que no son deducibles de las mismas, de modo que a través de la profundidad lógica se pueden alcanzar umbrales críticos para que se den nuevos patrones de organización, bajo los cuales se pueden hacer consideraciones del suceso en pro de establecer una acertada relación con la población que
que es base para el fenómeno modelado, como por ejemplo la población agrupada en el sur de la capital colombiana tenida en cuenta por el modelo basado en agentes para la tuberculosis en Usme. Y así, comprendiendo que no existe una ley para determinar el surgimiento de fenómenos complejos como el descrito, también se sabe que en la construcción de un fenómeno dentro de un sistema informático, donde la proyección del evento será más acertada cuando represente la mayor cantidad de diferentes tipos de agente y de mayor cantidad de agentes, a partir de datos iniciales consistentes. Por eso la relevancia de las estadísticas tenidas en cuenta para clasificar las condiciones de vida de esta población respecto al hacinamiento, la mala alimentación y la pobreza tomadas como condiciones iniciales de la simulación de la enfermedad, ya que si no se consideraran estas, todos los agentes tendrían exactamente la misma probabilidad de contraer la enfermedad y también de superar el ciclo infeccioso, lo que no permitiría ver cuáles son los sitios primarios para desplegar la atención, los focos de expansión y reaparición, reincidencia de la enfermedad y el patrón de transmisión entre agentes, es decir, el tipo mayoritario tanto de transmisores como de receptores. También es importante la distribución aleatoria de los agentes susceptibles, infectados y removidos en los distintos lugares de la geografía de la localidad de Usme, ya que esto permite que a partir de varias simulaciones se estimen de manera más acertada los potenciales focos de contagio y por lo tanto se pongan en sobreaviso a las entidades encargadas de velar por la salud de las personas. Así como ese orden de la enfermedad surge desde el caos apareciendo espontáneamente, es conocido como un fenómeno emergente, un suceso que se da inesperadamente sin poder ser predicho desde su etapa de desorden. Este surgimiento emergente, en primera instancia, cuestiona el planteamiento de Darwin acerca del origen de las especies, donde los seres vivos evolucionaban por mutaciones sucesivas y al azar para adaptarse al medio, ya que en la etapa antes de los seres vivos en la naturaleza, comenzaron a surgir ya patrones de orden sin necesidad de la adaptación, como por ejemplo la simetría sextuple del copo de nieve o la forma esférica de las estrellas y planetas sin la necesidad de la selección natural. Allí se aprecia la aparición de la complejidad dentro de los distintos sistemas, vivos y muertos, donde según John Stuart Kaufman, científico estadounidense, autor de Los orígenes del orden, es posible que exista, por ejemplo, una cuarta ley, desconocida hasta ahora en la termodinámica, que permite que surjan estos patrones y que ha cooperado en la aparición de agentes autónomos, es decir, de elementos de la naturaleza con capacidad de actuar por sí mismos independientemente de las influencias del medio que los rodea. Sin embargo, las bases científicas al respecto se expondrán en la próxima exposición, valga la redundancia, y por ahora se sabe, por una parte, que es posible que los fenómenos naturales, la información y los fenómenos simulados alcancen umbrales críticos donde un estado no se puede predecir por medio de sus predecesores y que dentro de tal estado es posible pasar del caos al orden. Y por otra parte, que la construcción de un modelo basado en agentes para simular una epidemia en una población debe considerar las características biosociales de esta población, porque de estas depende en principio el desenvolvimiento de una patología en su interior. Para finalizar, en primera instancia se deja abierta la posibilidad respecto a pensar y conocer algunos posibles orígenes del orden, tema a tratar en la siguiente exposición, y en segunda instancia se plantea la búsqueda de la complejidad como una tarea desarrollada por la teoría y la práctica en pro de cooperar en la solución de las problemáticas más urgentes de nuestra sociedad, tales como la pobreza, la exclusión, las tragedias anunciadas que se repiten una y otra vez, las enfermedades tratables pero mortales y mortíferas, los recursos insuficientes para la salud, la ausencia de nuevas propuestas de pensamiento, la ausencia de garantías para otros pensamientos, para reconciliar así, de esta manera, el conocimiento específico acerca de la naturaleza con el conocimiento acerca de la preservación social de nuestra especie y de nosotros mismos, como resultado de un momento del universo donde de lo muerto surgió la vida. Muchas gracias a todas y a todos por su tiempo y los espero en la próxima exposición.